Examen de manejo del Estado de California 2020. Pregunta número 1. ¿El manejar más espacio que la circulación del tráfico tiende a? La respuesta es aumentar las probabilidades de que ocurra un accidente. Pregunta número 2. Usted ve a un peatón con un bastón blanco en la esquina, listo para cruzar la calle. La persona procede y levanta el bastón. ¿Usted debe? La respuesta es proseguir, ya que la persona no está lista para cruzar. Pregunta número 3. Al mirar delante del camino mientras maneja, ¿usted debe mirar? La respuesta es hacia atrás y delante, cerca y lejos. Pregunta número 4. Manejar en una autopista de 5 carriles en el carril más cercano a la franja divisora central. Para salir por la derecha, ¿usted debe? La respuesta es cambiar de un carril a la vez hasta estar en el carril apropiado. Pregunta número 5. ¿Se deben girar las ruedas delanteras hacia el borde de la banqueta o acera cuando se estaciona? La respuesta es cuesta abajo o de bajada. Pregunta número 6. ¿Usted debe avisar al DMV en un plazo de 5 días? Sí. La respuesta es vende su vehículo o lo traspasa a otra persona. Pregunta número 7. Usted se acerca a una intersección o cruce de calles. La luz roja del semáforo está relampagueando. ¿Qué debe hacer? La respuesta es parar antes de cruzar, luego seguir adelante cuando sea seguro de hacerlo. Pregunta número 8. Siempre tiene que tener mucho cuidado con las motocicletas antes de dar vuelta porque la respuesta es el tamaño pequeño de las motos las hacen más difíciles de ver. Pregunta número 9. Usted puede recibir una multa de hasta $1000 y ser encarcelado por 6 meses si le dan una infracción por. La respuesta es tira o abandona a un animal en la carretera. Pregunta número 10. Es obligatorio que ceda el paso a los vehículos de emergencia. ¿Cómo se le cede el paso a dicho vehículo? La respuesta es manejando lo más cerca posible hacia la orilla derecha del camino y parando. Pregunta número 11. Una raya amarilla continua junto a una raya amarilla discontinua significa que los vehículos que circulen, la respuesta es junto a la raya discontinua pueden pasar. Pregunta número 12. ¿Usted puede manejar fuera de una carretera pavimentada para cruzar otro vehículo? La respuesta es bajo ninguna circunstancia. Pregunta número 13. Una flecha verde apuntando hacia la izquierda en un semáforo significa que usted puede. La respuesta es dar una vuelta protegida en ese sentido. Pregunta número 14. Hay un solo carril en su dirección y el vehículo delante de usted frecuentemente disminuye la velocidad sin razón aparente. Bajo esta situación, ¿usted debe? La respuesta es aumentar la distancia entre usted y el vehículo. Pregunta número 15. No cruce rayas amarillas, dobles y continuas en el centro del camino para. La respuesta es rebasar o pasar otros vehículos. Pregunta número 16. ¿Es ilegal dejar a un niño de 6 años de edad o menos en un vehículo motorizado? La respuesta es sí, es ilegal. Pregunta número 17. A menos que un letrero lo indique de otro modo, el límite de velocidad en una zona comercial es de. La respuesta es 25 millas por hora. Pregunta número 18. Un peatón invidente con la vista deteriorada usa los sonidos del tráfico antes de cruzar la calle. Si ve a un peatón con un perro guía o un bastón blanco esperando para cruzar la calle en la esquina, usted debe, la respuesta es acercarse al cruce de peatones para que la persona pueda escuchar el motor de su vehículo. Pregunta número 19. En días helados y mojados, ¿cuál de los siguientes tipos de caminos es más probable que esconda tramos o secciones de hielo? La respuesta es caminos en puentes y pasos superiores. Pregunta número 20. 3 de las situaciones en las que es de suma importancia revisar el tráfico detrás de usted son antes de. La respuesta es retroceder, cambiar de carril o disminuir la velocidad de repente. Pregunta número 21. El disminuir la velocidad solo para ver un accidente, construcción en el camino o vehículo descompuesto al lado del camino. La respuesta es causa congestionamiento de tráfico. Pregunta número 22. Usted debe notificar a las autoridades y hacer un reporte por escrito al DMV SR1 cuando. La respuesta es usted tiene un accidente o alguien resulta herido o muere. Pregunta número 23. ¿Las rayas o líneas amarillas dividen? La respuesta es tráfico que circula en direcciones autoimpuestas en caminos de doble circulación. Pregunta número 24. ¿Un borde pintado azul significa que se permite estacionarse? La respuesta es solo a personas discapacitadas que tienen un cartel o placa especial. Pregunta número 25.
Usted maneja en una autopista cuyo límite de velocidad es de 65 millas por hora. El tráfico está pesado y circula a 35 millas por hora. Lo más probable que la mejor velocidad para su vehículo sea de... La respuesta es 35 millas por hora. Pregunta número 26. ¿Cuándo se debe ceder el derecho legal de paso? La respuesta es cuando ayuda a prevenir accidentes. Pregunta número 27. En la autopista, usted debe mirar mucho más adelante de lo que lo haría en una calle de la ciudad. La respuesta es para poder ver a tiempo posibles peligros. Pregunta número 28. ¿Usted deberá avisar al DMV en un plazo de 5 días? Sí. La respuesta es vende su vehículo o lo traspasa a otra persona. Pregunta número 29. Los choferes de camiones grandes seguido viajan con un espacio delante de su vehículo. ¿Este espacio extra se necesita para qué? La respuesta es lo usa el conductor del camión para detener el vehículo. Pregunta número 30. En un día que hace calor, ¿es ilegal dejar niños de 6 años de edad o menos desatendidos en un carro? La respuesta es, aunque estén abrochados con un sistema de sujeción para niños. Pregunta número 31. Haga relampaguear las luces de frenos o ponga las intermitentes de emergencia si usted, la respuesta es, necesita advertir a otros conductores de un accidente adelante. Pregunta número 32. Una zona de seguridad es un área especialmente marcada para que los pasajeros suban o bajen de autobuses o trolebuses. ¿Usted no puede manejar por una zona de seguridad? La respuesta es jamás o por ningún motivo. Pregunta número 33. Después de pasar un carro, ¿es seguro volver a su carril cuando? La respuesta es, ve las luces detrás del carro que pasó en el espejo retrovisor. Pregunta número 34. ¿Una flecha roja de semáforo apuntando hacia la derecha significa? La respuesta es, no se permite doblar en tal dirección hasta que se encienda la luz verde. Pregunta número 35. Para evitar que su vehículo patine en superficies resbalosas, ¿usted debe? La respuesta es, disminuir su velocidad antes de las curvas y los cruces. Pregunta número 36. Usted se acerca a un semáforo en verde, pero el tráfico está obstruyendo el cruce de calles. ¿Qué es lo mejor que puede hacer? La respuesta es no entrar al cruce hasta que pueda cruzarlo por completo. Pregunta número 37. Al estacionarse en una cuesta o colina, en una calle de doble circulación cuya banqueta o acera no tiene borde o guarnición, ¿usted debe? La respuesta es girar las ruedas a la derecha hacia el lado del camino. Pregunta número 38. Usted debe poner la direccional continuamente mientras da la vuelta porque, la respuesta es, permite que los otros conductores se enteren de sus planes. Pregunta número 39. ¿Cuál de estas declaraciones sobre la velocidad es cierta? La respuesta es, entre más alta sea la velocidad, menos control se tiene del vehículo. Pregunta número 40. Cuando un autobús escolar ha parado en el mismo carril de circulación de usted y tiene puestas las luces rojas intermitentes, ¿usted debe? La respuesta es parar hasta que las luces dejen de estar intermitentes. Pregunta número 41. ¿Usted puede dar vuelta a la izquierda con un semáforo rojo desde? La respuesta es una calle de un solo sentido a otra de un solo sentido. Pregunta número 42. ¿Cuál de estas informaciones sobre beber alcohol y manejar es verdadera? La respuesta es, el alcohol afecta el buen juicio y el autocontrol, los cuales son necesarios para manejar sin ningún peligro. Pregunta número 43. Es obligatorio que se dé el paso a los vehículos de emergencia. ¿Cómo se les da el paso a dicho vehículo? La respuesta es manejando lo más cerca posible hacia la orilla derecha del camino y parando. Pregunta número 44. ¿Es ilegal que una persona de 21 años o mayor maneje con una concentración de alcohol en la sangre, BAC-D o más? La respuesta es 0.08%. Pregunta número 45. Un peatón empieza a cruzar la calle después de que la señal Don't Walk o no cruce comienza a relampaguear. Este está a la mitad de la calle cuando el semáforo de usted cambia a verde. ¿Usted debe? La respuesta es esperar hasta que el peatón atraviese la calle antes de proseguir. Pregunta número 46. ¿Cuándo se puede manejar fuera del camino para pasar a otros vehículos? La respuesta es nunca. Pregunta número 47. En la autopista, usted debe mirar mucho más adelante de lo que lo haría en la calle de la ciudad. La respuesta es para poder ver a tiempo posibles peligros. Pregunta número 48.
Un carro de repente se mete delante de usted creando un peligro. ¿Cuál de estas acciones es la que usted debe tomar primero? La respuesta es quitar el pie del acelerador. Pregunta número 49. Usted sale de una autopista en una rampa que hace curva cuesta abajo. ¿Usted debe? La respuesta es disminuir a una velocidad segura antes de la curva. Pregunta número 50. Usted maneja y hay tráfico en sentido contrario a la izquierda y una fila de carros estacionados a la derecha. ¿Debe manejar? La respuesta es en un punto medio entre los vehículos en vía contraria y los estacionados. Pregunta número 51. Usted debe tener cuidado con los ciclistas en el mismo carril que usted usa los vehículos de motor, porque los ciclistas, la respuesta es, tienen derecho a compartir el camino con usted. Pregunta número 52. Un peatón invidente con la vista deteriorada usa los sonidos del tráfico antes de cruzar la calle. Si ve a un peatón con un perro guía o un bastón blanco esperando para cruzar la esquina, ¿usted debe? La respuesta es acercarse al cruce de peatones para que la persona pueda escuchar el motor de su vehículo. Pregunta número 53. ¿Fumar dentro de un vehículo cuando está presente una persona menor de 18 años? La respuesta es siempre contra la ley. Pregunta número 54. ¿Usted puede dar vuelta a la izquierda con un semáforo en rojo desde? La respuesta es una calle de un solo sentido a otra de un solo sentido. Pregunta número 55. ¿Una flecha roja de semáforo apuntando hacia la derecha significa? La respuesta es no se permite doblar en tal dirección hasta que enciende la luz verde. Pregunta número 56. Usted maneja en una autopista cuyo límite de velocidad es de 65 millas por hora. Hay mucho tráfico y este circula a 35 millas por hora. Lo más probable es que la mejor velocidad para su vehículo sea de, la respuesta es 35 millas por hora. Pregunta número 57. ¿Cuándo debe ceder el derecho legal de paso? La respuesta es cuando ayuda a prevenir accidentes. Pregunta número 58. ¿Usted puede manejar fuera de una carretera pavimentada para rebasar otro vehículo? La respuesta es bajo ninguna circunstancia. Pregunta número 59. ¿Unirse o entrar a un camino es más seguro si usted? La respuesta es espera a que haya un espacio libre lo suficientemente grande para unirse al tráfico. Pregunta número 60. Manejar despacio delante del tráfico en el carril extremo izquierdo, carril rápido, en cualquier autopista, la respuesta es puede frustrar a otros conductores y hacer que se enojen. Pregunta número 61. ¿Usted está entrando a la autopista? ¿Debe revisar el tráfico? La respuesta es revisando todos los espejos y volteando la cabeza. Pregunta número 62. ¿Cuál de estos vehículos siempre debe parar antes de cruzar las vías del tren? La respuesta es camiones cisterna con carteles de materiales peligrosos. Pregunta número 63. ¿Cuándo debe usar las luces delanteras o faros? La respuesta es siempre que tenga problemas para ver a otros vehículos o que los conductores de otros vehículos lo vean. Pregunta número 64. Usted se acerca a un cruce de tren sin dispositivos de advertencia y no puede ver a 400 pies de distancia a lo largo de las vías en una dirección. El límite de velocidad es de, la respuesta es 15 millas por hora. Pregunta número 65. La medida más segura que usted puede tomar con respecto al uso de teléfonos celulares al manejar es, la respuesta es, utilizar aparatos de manos libres para que pueda mantener ambas manos en el volante. Pregunta número 66. Si empieza a llover en un día caluroso, ¿el camino está más resbaloso? La respuesta es durante los primeros minutos. Pregunta número 67. Una patrulla de policía con las luces y la sirena encendida lo están persiguiendo. Usted ignora la advertencia de detenerse y huye a gran velocidad. Una persona resulta gravemente herida durante la persecución. Debido a todo esto, usted está sujeto a... La respuesta es ser encarcelado en una prisión estatal de 3 a 7 años. Pregunta número 68. Usted debe tener mucha precaución con las bicicletas en los carriles de tráfico porque estas, mi respuesta es, pueden estar escondidas en su punto ciego o sin visibilidad. Pregunta número 69. Si no puede parar sin ningún peligro en un semáforo en amarillo, ¿usted debe? La respuesta es entrar con precaución en el cruce y continuar atravesándolo. Pregunta número 70. ¿Manejar cerca del lado derecho trasero de otro vehículo es? La respuesta es peligroso porque usted probablemente está en uno de los puntos ciegos del conductor. Pregunta número 71. ¿Se puede dar vuelta a la derecha en un semáforo en luz roja? La respuesta es
solo después de hacer alto a menos que un letrero lo prohíbe. Pregunta número 72. Si el camino está mojado debido a una fuerte lluvia, ¿usted debe? La respuesta es aumentar la distancia entre su vehículo y el de adelante. Pregunta número 73. Usted circula en un camión con un solo carril en su dirección. Muchos carros están tratando de pasarlo. ¿Usted debe? La respuesta es usar el apartadero Turn Area para que otros vehículos puedan pasarlo. Pregunta número 74. ¿Usted deberá cederle el paso a un peatón que usa un bastón blanco o un perro guía? La respuesta es siempre. Pregunta número 75. ¿Cuál de las siguientes declaraciones sobre el uso de señales de dar vuelta o direccionales es cierta? La respuesta es, siempre es un buen hábito poner las señales para hacer cambios de carril. Pregunta número 76. Los letreros viales de color naranja le advierten sobre, la respuesta es trabajadores y equipo de camión adelante. Pregunta número 77. Es muy probable que los camiones grandes pierdan velocidad y causen un peligro. La respuesta es subiendo cuestas largas o empinadas. Pregunta número 78. A menos que una señal o letrero le prohíba, ¿se puede dar vuelta en U de manera legal? La respuesta es en una intersección o cruce con el semáforo en verde. Pregunta número 79. El zigzaguear entre los carriles en una autopista cuando hay mucho tráfico, la respuesta es, ocasiona un mayor embotellamiento de tráfico al hacer que otros vehículos reduzcan su velocidad. Pregunta número 80. ¿Los accidentes suelen ocurrir cuando? La respuesta es, el tráfico de un carril circula mucho más despacio que el de los otros carriles. Pregunta número 81. ¿Las vueltas en U en distritos residenciales son legales? La respuesta es cuando no hay vehículos aproximándose a usted. Pregunta número 82. Si usted ve letreros de construcción o conos anaranjados en una autopista, ¿usted deberá? La respuesta es estar preparado para trabajadores y equipo adelante. Pregunta número 83. Al retroceder un vehículo de pasajeros, la respuesta es mire por encima del hombro derecho hacia la ventana trasera. Pregunta número 84. Si hay un solo juego de rayas amarillas continuas en el centro del camino usted, la respuesta es puede cruzar para dar vuelta a la izquierda hacia una entrada particular. Pregunta número 85. ¿Usted ha dado su consentimiento para hacer una prueba del contenido de alcohol en su sangre, aliento o orina? La respuesta es siempre que maneje en California. Pregunta número 86. Cuando el tráfico está lento y pesado, y tiene que cruzar las vías del tren antes de llegar a la siguiente intersección, ¿usted debe? La respuesta es esperar hasta que pueda cruzar completamente las vías antes de proseguir. Pregunta número 87. La regla de 3 segundos se refiere al espacio de su vehículo. Delante. La regla de 3 segundos se refiere al espacio delante de su vehículo. La respuesta es delante. Pregunta número 88. Nunca se permite estacionarse. La respuesta es en un espacio pintado con rayas diagonales. Pregunta número 89. Antes de entrar a una intersección después de hacer alto, ¿usted debe mirar? La respuesta es izquierda, derecha, izquierda otra vez. Pregunta número 90. Un oficial de policía nota que uno de sus pasajeros no está usando el cinturón de seguridad y le da una infracción. ¿Cuál de los siguientes es cierto? La respuesta es, usted puede recibir una infracción si el pasajero tiene 15 años o menos. Pregunta número 91. Cuando maneja de noche en la calle con poca luz, ¿usted debe? La respuesta es manejar lo suficientemente despacio como para poder parar dentro del área iluminada por las luces delanteras o faros. Pregunta número 92. ¿Usted siempre debe poner las luces de emergencia cuando? La respuesta es su carro se haya descompuesto en el camino. Pregunta número 93. ¿Usted puede manejar legalmente en cualquier carril de transporte colectivo o carpool en una autopista? La respuesta es sí, si usted lleva consigo el número mínimo de personas que se indica en el letrero. Pregunta número 94. Un carro de repente se mete delante de usted creando un peligro. ¿Cuál de estas acciones es la que usted debe tomar primero? La respuesta es quitar el pie del acelerador. Pregunta número 95. En California, cualquiera que maneje un vehículo motorizado da su consentimiento para tomar un examen químico del contenido de alcohol en su sangre, aliento o orina. La respuesta es sí, si se lo pide un agente de las autoridades policíacas. Pregunta número 96. Al estacionar su vehículo paralelo al borde de la acera o banqueta en una calle anivelada,
La respuesta es, las ruedas deben estar a una distancia máxima de 18 pulgadas del borde de la acera o banqueta. Pregunta número 97. Al incorporarse al tráfico de la autopista, usted debe manejar, la respuesta es, a la velocidad o casi la misma velocidad que el tráfico en la autopista. Pregunta número 98. Al manejar cuando hay neblina, usted debe utilizar, la respuesta es, las luces bajas. Pregunta 99. ¿Un borde de acera o banqueta pintado de blanco significa? La respuesta es, son exclusiva para el ascenso o descenso de pasajeros o para servicio de correo. Pregunta número 100. La ley de velocidad básica en California estipula, la respuesta es, nunca se debe manejar más rápido que lo sea seguro para las condiciones existentes. Pregunta 101. Usted acaba de vender su vehículo. Debe avisar al DMV en un plazo de días. La respuesta es 5 días. Pregunta 102. Para evitar maniobras de último momento, usted debería fijarse en un tramo de la carretera más adelante por donde su vehículo circula en aproximadamente, la respuesta es de 10 a 15 segundos. Pregunta 103. Usted está a punto de dar vuelta a la izquierda. Tiene que poner la luz direccional continuamente durante los últimos pies antes de dar vuelta. La respuesta es señalice a 100 pies antes de dar vuelta. Pregunta 104. ¿Cuál de los siguientes puntos ciegos o ángulos muertos es cierto? La respuesta es, los camiones grandes tienen puntos ciegos o ángulos muertos más amplios que la mayoría de los vehículos de pasajeros. Pregunta 105. Usted se ve involucrado en un choque de menor grado contra un vehículo estacionado y no puede encontrar al dueño. ¿Tiene que? La respuesta es las dos respuestas anteriores. 1. Deje una nota en el vehículo. 2. Reporte el accidente inmediatamente a la policía local o a la patrulla CHP en áreas no incorporadas. Pregunta 106. A menos que se le indique lo contrario, el límite de velocidad en una zona residencial es de, la respuesta es 25 millas por hora. Pregunta 107. Legalmente, ¿usted puede obstruir una intersección? La respuesta es bajo ninguna circunstancia. Pregunta 108. Al estacionar cuesta arriba en una calle de doble sentido donde no hay borde de acera o banqueta, sus ruedas delanteras deben, la respuesta es girarse a la derecha en sentido opuesto a la calle. Pregunta 111. Si usted se ve involucrado en un choque, se le exige completar y presentar un reporte escrito CR1 al DMV. La respuesta es si hay daños materiales mayores de $1,000 o si resultan lesiones. Pregunta 112. ¿Las carreteras están más resbaladizas? La respuesta es durante las primeras lluvias después de una temporada de sequía. Pregunta 113. Usted no puede estacionar su vehículo. La respuesta es justo a un borde de acera o banqueta pintado de rojo. Pregunta 114. Al estacionar su vehículo paralelo al borde de la acera o banqueta en una calle nivelada, la respuesta es, las ruedas deben estar a una distancia máxima de 18 pulgadas del borde de la acera o banqueta. Pregunta 115. Dos pares de rayas amarillas dobles y continuas están separadas por 2 o más pies de distancia. La respuesta es, no puede cruzarlas por ninguna razón. Pregunta 116. Usted quiere dar vuelta a la derecha en la próxima intersección. Debe disminuir su velocidad y, la respuesta es, poner la luz direccional a 100 pies antes de dar vuelta. Pregunta 117. Usted va manejando en una autopista cuyo límite de velocidad es de 65 millas por hora. El tráfico va a 70 millas por hora. ¿Usted puede manejar legalmente a? La respuesta es a un máximo de 65 millas por hora. Pregunta 118. ¿Es ilegal estacionar su vehículo? La respuesta es en un cruce de peatones que no esté marcado. Pregunta 119. Si el semáforo está en luz verde para usted, pero el tráfico está obstruyendo la intersección, ¿debe? La respuesta es quedarse fuera de la intersección hasta que el tráfico se despeje. Pregunta 120. Usted se prepara para dar vuelta a la derecha. ¿Debe? La respuesta es disminuir su velocidad o para si es necesario y luego dar vuelta. Pregunta 121. ¿Usted tiene que obedecer las instrucciones de los guardias de cruces escolares? La respuesta es siempre. Pregunta 122. En un día muy ventoso,
Usted va manejando y un nubarrón de polvo en la autopista reduce su visibilidad. Debe disminuir su velocidad y encender. La respuesta es las luces delanteras. Pregunta 123. Si usted piensa rebasar a otro vehículo, la respuesta es, no debe asumir que el otro conductor le hará espacio para que vuelva al carril. Pregunta 124. Si usted maneja más rápido que otros vehículos en la carretera de un carril en cada dirección y constantemente rebasa los otros vehículos, la respuesta es, aumenta las probabilidades de involucrarse en un accidente. Pregunta 125. Usted maneja en una calle de un solo sentido. ¿Usted puede dar vuelta a la izquierda hacia otra calle de un solo sentido solamente si? La respuesta es, el tráfico de la calle circula a la izquierda. Pregunta 126. Un camión grande va delante de usted y va a dar vuelta a la derecha hacia una calle de 2 carriles en cada dirección. El camión, la respuesta es, puede necesitar dar una vuelta amplia para poder completar la vuelta a la derecha. Pregunta 127. ¿Se puede cruzar una raya amarilla doble para rebasar a otro vehículo si la raya amarilla? La respuesta es, si está de su lado de la carretera y es discontinuo. Pregunta 128. En intersecciones, cruces peatonales o cruces de tren, usted siempre debe, la respuesta es, mirar a los dos lados del vehículo para ver lo que se acerca. Pregunta 129. ¿Usted maneja la defensiva cuando? La respuesta es, se mantiene atento para estar pendiente de posibles peligros. Pregunta 130. ¿Usted maneja en la autopista? El vehículo delante de usted es un camión grande. ¿Usted debe circular? La respuesta es, detrás del camión a una distancia mucho mayor de la que mantendría si fuera un vehículo de pasajeros. Pregunta 131. Todas las actividades siguientes son peligrosas hacer mientras maneja. ¿Cuál además es ilegal? La respuesta es, escuchar música con audífonos que cubran ambos oídos. Pregunta 132. ¿Siempre pare antes de cruzar las vías del tren? Sí. La respuesta es, no hay espacio al otro lado de las vías para poder atravesarlas completamente. Pregunta 133. Cuando usted sigue demasiado cerca a otros conductores, maneja cerca de la defensa o parachoques trasera, la respuesta es, usted puede frustrar a otros conductores y hacerlos enojar. Pregunta 134. ¿Debe usted siempre manejar más despacio que el resto del tráfico? La respuesta es no, porque puede obstruir el tráfico si maneja demasiado despacio. Pregunta 135. Usted ve a un obrero con un banderín en una zona de obras más adelante en la carretera. ¿Debe obedecer sus instrucciones? La respuesta es en todo momento. Pregunta 136. ¿Cuándo se puede manejar en un carril para bicicletas o ciclovía? La respuesta es cuando usted se encuentre a una distancia no mayor de 200 pies de una intersección donde usted piensa dar vuelta a la derecha. Pregunta 137. Usted ve un semáforo en luz amarilla intermitente en la próxima intersección. ¿La luz amarilla intermitente significa? La respuesta es disminuir la velocidad y atravesar la intersección con mucha precaución. Pregunta 138. No hay cruce peatonal y usted ve a un peatón cruzar su carril más adelante. ¿Usted debe? La respuesta es parar y dejar que el peatón termine de cruzar la calle. Niños menores de 2 años deben viajar en un sistema de sujeción para niños que esté instalado de cara hacia la parte trasera del vehículo, a menos que pese 40 libras o más, o mide 3 pies y 4 pulgadas de altura o más. Niños menores de 8 años, o que midan menos de 4 pies y 9 pulgadas de altura, deben viajar debidamente sujetados a un sistema de sujeción para niños aprobado por el gobierno federal.